El último mensaje. El teléfono vibró a las 3:47 de la madrugada con una intensidad que despertó a María Elena del sueño más profundo de su vida. Sus dedos temblorosos rozaron la pantalla iluminada, y lo que vio cambió todo para siempre. Mamá, necesito decirte algo urgente. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. El mensaje venía de Diego, su hijo de 25 años que había cortado toda comunicación con la familia hacía 3 años. Pero había algo extraño en ese mensaje. Diego había muerto en un accidente automovilístico exactamente 24 horas antes. María Elena había identificado el cuerpo, había firmado los papeles, había llorado hasta que no le quedaron lágrimas. Sin embargo, ahí estaba ese mensaje enviado desde el teléfono que los médicos le habían entregado destrozado e inservible. Lo que María Elena no sabía es que este mensaje cambiaría no solo su vida, sino la de miles de personas alrededor del mundo. Porque lo que estaba a punto de descubrir desafiaría todo lo que creía saber sobre la muerte, el perdón y los milagros que Dios realiza cuando menos los esperamos. En los próximos minutos te revelaré una historia que pondrá a prueba tu fe, que te hará cuestionar los límites entre lo terrenal y lo divino. Una historia donde la tecnología se convierte en el instrumento de Dios para sanar heridas que parecían incurables, para reunir corazones que la muerte había separado. Prepárate para un viaje emocional que te llevará desde las profundidades del dolor más intenso hasta las alturas del amor más puro. Esta es la historia de cómo Dios usó un simple mensaje de texto para demostrar que su amor trasciende incluso la muerte misma. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, bienvenidos una vez más a Cuando Dios habla, el lugar donde las historias cobran vida y donde cada testimonio nos recuerda que nuestro Señor nunca deja de obrar milagros en medio de nuestras circunstancias más difíciles. Soy tu narrador, y hoy tengo el privilegio de compartir contigo una historia que tocará las fibras más profundas de tu corazón. Antes de sumergirnos en esta extraordinaria historia de fe, amor y redención, quiero pedirte un favor muy especial. Si esta historia logra conmover tu alma, si encuentras en ella un mensaje que resuena con tu espíritu, no olvides suscribirte a nuestro canal. Tu suscripción no es solo un clic, es una declaración de que crees en el poder transformador de las historias que Dios nos permite contar. Dale me gusta a este vídeo si sientes que Dios está hablando directamente a tu corazón a través de estas palabras. Y aquí viene mi petición más importante, déjame saber en los comentarios desde qué país y ciudad nos estás acompañando hoy. Quiero saber dónde está resonando esta historia, en qué rincón del mundo Dios está usando estas palabras para tocar vidas. Escribe tu ubicación y cuéntame qué esperas de esta historia. ¿Necesitas un milagro? ¿Estás buscando esperanza? ¿Hay alguna relación rota en tu vida que necesita sanidad? Comparte tu corazón con nuestra comunidad. Porque verás, la historia que estás a punto de escuchar no es solo entretenimiento. Es un testimonio vivo de que Dios sigue hablando hoy, de que sigue interviniendo en nuestras vidas de maneras que jamás podríamos imaginar. Así que acomódate, abre tu corazón, y permíteme llevarte a través de una experiencia que podría cambiar tu perspectiva sobre la vida, la muerte y el amor eterno. La llamada del silencio. María Elena Vázquez había construido su vida alrededor de rutinas perfectas. A los 52 años dirigía una pequeña librería en el corazón de Barcelona, España, donde cada libro tenía su lugar exacto y cada cliente recibía una sonrisa genuina. Pero había un vacío en su corazón que ninguna rutina podía llenar, la ausencia de Diego, su único hijo, quien había desaparecido de su vida como una sombra que se desvanece al amanecer. La ruptura había comenzado 3 años atrás con una discusión que escaló hasta convertirse en un abismo infranqueable. Diego, un brillante ingeniero de software, había decidido abandonar la fe que María Elena le había inculcado desde pequeño. Mamá, Dios es solo una ilusión para personas que no pueden enfrentar la realidad, había gritado antes de marcharse para siempre de casa. Esas palabras se habían clavado en el corazón de María Elena como espinas que nunca dejaron de doler. Durante 1095 noches, María Elena había orado por su hijo. Había encendido velas, había ayunado, había llorado hasta quedarse sin lágrimas. Sus rodillas conocían cada fibra de la alfombra junto a su cama, donde se postraba cada noche suplicando a Dios que ablandara el corazón de Diego, que lo trajera de vuelta a casa, que restaurara la relación que había sido el centro de su universo. El versículo que sostuvo su esperanza durante esos años difíciles estaba subrayado en rojo en su Biblia desgastada, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11.
Cada vez que la desesperanza amenazaba con vencerla, María Elena susurraba estas palabras como un bálsamo para su alma herida. La noche del 15 de marzo de 2024 comenzó como cualquier otra. María Elena había cerrado la librería, había cenado sola frente al televisor viendo las noticias, y se había ido a la cama después de su oración nocturna por Diego. El sueño la envolvió rápidamente transportándola a un mundo donde los sueños a veces se mezclan con las visiones divinas, donde el subconsciente se encuentra con lo sobrenatural. Pero a las 3:47 de la madrugada, el silencio de la noche se quebró con la vibración insistente de su teléfono móvil. María Elena despertó sobresaltada, su corazón latiendo con esa aceleración que viene cuando algo interrumpe bruscamente nuestro descanso. La luz azulada de la pantalla iluminó su rostro confundido mientras buscaba sus lentes en la mesilla de noche. El nombre que apareció en la pantalla la hizo jadear: Diego, mi hijo. Hacía 3 años que ese nombre no aparecía en su teléfono. Hacía 3 años que no recibía una sola palabra de él. Sus manos temblaron tanto que casi deja caer el dispositivo mientras leía el mensaje que cambiaría todo: Mamá, necesito decirte algo urgente. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Por favor, perdóname por todo el dolor que te causé. Dios es real, mamá. Lo he visto. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos antes de que pudiera procesarlo completamente. Era como si 3 años de oraciones hubieran sido respondidas en un solo mensaje. Sus dedos volaron sobre el teclado, escribiendo una respuesta desesperada: Diego, mi amor, ¿dónde estás? Te he extrañado tanto. Ven a casa, por favor. Todo está perdonado. Presionó enviar con el corazón desbordándose de esperanza. Pero el mensaje que regresó la confundió completamente: número fuera de servicio. El mensaje no pudo ser entregado. María Elena marcó el número de Diego directamente, pero solo escuchó el tono continuo que indica que la línea está desconectada. Una extraña sensación se apoderó de ella, una mezcla de alegría por haber recibido noticias de su hijo y confusión por no poder responderle. Lo que María Elena no sabía en ese momento era que su vida estaba a punto de tomar un giro que desafiaría todo lo que creía saber sobre la realidad. Mientras se quedó despierta el resto de la noche, aferrándose a su teléfono y releyendo ese mensaje una y otra vez, las fuerzas del cielo ya habían puesto en marcha una serie de eventos que revelarían el poder ilimitado de Dios para obrar milagros incluso en medio de las circunstancias más imposibles. La verdad devastadora. El amanecer del 16 de marzo trajo consigo una llamada telefónica que destrozaría el mundo de María Elena en 1000 pedazos. El teléfono sonó a las 7:32 de la mañana con la insistencia de las malas noticias, y cuando contestó, la voz al otro lado pertenecía al inspector García de la Policía Nacional de España. Señora Vázquez, comenzó con esa gravedad que solo tienen los portadores de tragedias, necesitamos que venga inmediatamente al Hospital Universitario La Paz. Se trata de su hijo, Diego Vázquez Herrera. El mundo se detuvo. Las palabras del inspector se convirtieron en un eco lejano mientras María Elena intentaba procesar lo que estaba escuchando. Ha habido un accidente automovilístico grave en la A6, cerca de Las Rozas. Su hijo, señora, su hijo no sobrevivió. Lo sentimos profundamente. El teléfono se deslizó de sus manos como si pesara 1000 kilogramos, estrellándose contra el suelo de mármol de su cocina con un sonido que resonaría en su memoria para siempre. Las siguientes horas pasaron como una pesadilla borrosa. María Elena recuerda fragmentos: el viaje en taxi al hospital, las luces fluorescentes que la cegaban en los pasillos estériles, la sala fría donde le mostraron el cuerpo de Diego. Su hijo, su único hijo, yacía inmóvil bajo una sábana blanca que ocultaba los daños que el accidente había causado a su cuerpo joven y fuerte. Pero lo que más la confundía era el tiempo. El inspector le confirmó que el accidente había ocurrido a las 3:15 de la madrugada del 15 de marzo. Diego había muerto instantáneamente según el informe médico. Sin embargo, María Elena había recibido ese mensaje de texto a las 3:47 de la madrugada del 16 de marzo, exactamente 24 horas y 32 minutos después de la muerte de su hijo. Inspector, susurró María Elena con voz quebrada mientras firmaba los documentos legales, ¿encontraron el teléfono móvil de mi hijo en el accidente? El inspector asintió y le entregó una bolsa de plástico transparente que contenía los efectos personales de Diego. El teléfono estaba completamente destrozado, la pantalla hecha pedazos, la carcasa aplastada hasta ser irreconocible.
María Elena tomó los restos del teléfono con manos temblorosas. No había manera de que ese dispositivo hubiera podido enviar un mensaje. No había manera de que hubiera podido siquiera encenderse. El técnico de la policía confirmó sus sospechas. Señora, este teléfono fue destruido completamente en el impacto. Es imposible que haya funcionado después del accidente. Las palabras resonaron en su mente como campanadas de una iglesia distante. Durante los siguientes días, mientras preparaba el funeral de Diego, María Elena se aferró a ese mensaje de texto como un náufrago se aferra a un trozo de madera en medio del océano. Lo leía una y otra vez, memorizando cada palabra, cada signo de puntuación. Mamá, necesito decirte algo urgente. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Por favor, perdóname por todo el dolor que te causé. Dios es real, mamá. Lo he visto. En las noches, cuando el silencio de su casa se volvía ensordecedor, María Elena se preguntaba si estaría perdiendo la razón. Había imaginado el mensaje. Era su mente jugándole una cruel broma en medio del dolor más profundo que había experimentado jamás. Pero cada vez que revisaba su teléfono, ahí estaba, el mensaje guardado en su bandeja de entrada, con la hora exacta, con el número de Diego claramente visible. El versículo que la había sostenido durante años ahora parecía burlarse de ella. ¿Dónde estaba el futuro y la esperanza que Dios había prometido? ¿Cómo podía ser parte de un plan de bienestar la muerte de su único hijo? Sin embargo, algo profundo en su espíritu se aferraba a la posibilidad de que ese mensaje fuera real, de que fuera una señal divina de que Diego estaba bien, de que había encontrado la paz que había estado buscando toda su vida. La noche antes del funeral, María Elena se arrodilló junto a su cama y oró como nunca había orado antes. Señor, susurró entre lágrimas, si este mensaje es real, si verdaderamente viene de ti a través de mi hijo, dame una señal. Dame algo que me ayude a entender. Porque mi corazón se está quebrando, pero mi fe me dice que tú no has terminado esta historia. Lo que no sabía era que Dios ya había comenzado a responder esa oración de maneras que superarían sus más salvajes expectativas. El milagro se expande. El funeral de Diego se celebró en la pequeña iglesia de San Miguel, la misma donde había sido bautizado 25 años atrás. María Elena se sentó en la primera fila, vestida de negro riguroso, sosteniendo su teléfono como si fuera un rosario sagrado. Durante toda la ceremonia, sus ojos no se apartaron de la pantalla, esperando, anhelando otro mensaje que confirmara que lo que había experimentado no era producto de su dolor desgarrador. Fue durante la homilía del padre Antonio cuando sucedió lo impensable. El teléfono de María Elena vibró suavemente y cuando miró la pantalla, sus ojos se llenaron de lágrimas. Otro mensaje de Diego: mamá, estoy en paz. Dile al padre Antonio que recuerdo sus lecciones sobre el perdón. Estoy con el abuelo Roberto. Él dice que cuidará de mí hasta que nos volvamos a encontrar. María Elena ahogó un grito de asombro que resonó por toda la iglesia. El abuelo Roberto había muerto cuando Diego tenía apenas 8 años. Era el único que había logrado mantener una conexión espiritual con el niño, llevándolo a la iglesia, enseñándole versículos bíblicos, plantando las semillas de fe que Diego había rechazado en su juventud. El hecho de que el mensaje mencionara específicamente al abuelo Roberto era algo que solo Diego podría saber, un detalle demasiado íntimo y preciso para ser casualidad. María Elena se acercó al padre Antonio después del servicio, mostrándole los mensajes con manos temblorosas. El anciano sacerdote que había conocido a Diego desde su infancia, se quedó sin palabras durante varios minutos. María Elena, susurró finalmente, Diego nunca supo que yo había sido quien consoló al abuelo Roberto en sus últimos días. Nunca le conté a nadie las conversaciones que tuvimos sobre el perdón antes de su muerte. Esto es imposible, pero está sucediendo. La noticia se extendió rápidamente por la pequeña congregación. Primero fueron susurros, luego conversaciones abiertas, y finalmente una avalancha de testimonios similares. Carmen, la florista de la iglesia, reveló que había recibido un mensaje de su esposo fallecido 2 años atrás. Joaquín, el organista, confesó que su madre había contactado con él a través de WhatsApp 3 meses después de su funeral. Lo que más impactaba a todos era que estos mensajes no venían de teléfonos normales. Venían de números que habían sido cancelados, de dispositivos que habían sido destruidos, de líneas que oficialmente no existían. Los técnicos de las compañías telefónicas no tenían explicación.
Los registros mostraban que esos números habían sido dados de baja, que esas cuentas estaban cerradas, que era técnicamente imposible que esos mensajes fueran enviados. El padre Antonio decidió documentar cada caso meticulosamente. Creó un registro detallado de cada testimonio, verificando fechas, números telefónicos y contenido de los mensajes. Lo que descubrió lo dejó sin aliento. Todos los mensajes contenían información que solo los fallecidos podrían conocer. Secretos familiares, ubicaciones de objetos perdidos, nombres de personas que los dolientes nunca habían mencionado a nadie más. María Elena se convirtió en el centro de este fenómeno extraordinario. Su casa se llenó de personas que buscaban esperanza, que querían entender cómo era posible que sus seres queridos estuvieran comunicándose desde el más allá. Cada noche su teléfono recibía nuevos mensajes de Diego, cada uno más específico y reconfortante que el anterior. Mamá, dile a la señora López que su esposo está orgulloso de cómo está manejando la tienda. Dile a Marcos que encontrará el anillo de bodas de su abuela en el ático, dentro de la caja de música azul. Todos estos mensajes se cumplían exactamente como Diego lo había predicho. La señora López encontró documentos que confirmaban que su esposo había estado orgulloso de su trabajo. Marcos descubrió el anillo exactamente donde Diego había dicho que estaría. Era como si Diego se hubiera convertido en un mensajero celestial, transmitiendo información del cielo a la tierra a través del teléfono de su madre. El versículo que comenzó a resonar en el corazón de María Elena fue Juan 14, 2-3, en la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. María Elena comenzó a entender que Diego no se había ido realmente. Había encontrado su lugar en la casa del Padre y ahora estaba cumpliendo una misión divina de consuelo y esperanza para todos los que habían perdido seres queridos. La investigación divina. La historia de María Elena y los mensajes de Diego llegaron a oídos del doctor Alessandro Martínez, un reconocido neurocientífico de la Universidad Complutense de Madrid que se especializaba en fenómenos inexplicables relacionados con la conciencia humana. El doctor Martínez era un hombre de ciencia riguroso, pero también un creyente devoto que veía en su trabajo una forma de entender mejor las obras de Dios en el mundo moderno. Intrigado por los reportes que desafiaban toda lógica científica, el doctor Martínez se presentó en casa de María Elena una tarde de abril, cargando equipos sofisticados de medición electromagnética y dispositivos que podían detectar anomalías en las frecuencias de comunicación. Señora Vázquez, le dijo con respeto genuino, no vengo aquí como un escéptico que busca desacreditar su experiencia. Vengo como un científico cristiano que cree que Dios puede usar cualquier medio para manifestar su amor. Durante 3 semanas, el doctor Martínez monitoreó todos los aspectos técnicos de los mensajes que María Elena recibía. Instaló cámaras de alta definición, medidores de campos electromagnéticos y analizadores de frecuencia que registraban cada detalle del entorno cuando los mensajes llegaban. Los resultados de sus investigaciones desafiaron todo lo que la ciencia moderna entendía sobre las comunicaciones móviles. Los datos revelaron que en el momento exacto en que María Elena recibía cada mensaje de Diego, había picos extraordinarios de energía electromagnética en su casa que no correspondían a ninguna fuente terrestre conocida. Las frecuencias registradas no coincidían con las bandas utilizadas por ninguna compañía telefónica del mundo. Era como si los mensajes viajaran a través de un canal de comunicación completamente diferente, uno que la tecnología humana aún no había descubierto. Pero lo más asombroso era que los mensajes no solo llegaban al teléfono de María Elena. El doctor Martínez descubrió que en el momento de cada transmisión, todos los dispositivos electrónicos en un radio de 50 metros experimentaban anomalías menores, las luces parpadeaban sutilmente, los relojes digitales se adelantaban exactamente 3 minutos y 47 segundos, y las radios captaban momentáneamente una frecuencia que transmitía música celestial que ningún oído humano había escuchado antes. El breakthrough científico llegó cuando el doctor Martínez decidió estar presente durante una de las comunicaciones nocturnas de Diego. A las 3:47 de la madrugada del 23 de abril, exactamente un mes después del primer mensaje, tanto María Elena como el doctor fueron testigos de algo que cambiaría para siempre su comprensión de la realidad. El mensaje que llegó esa noche no era solo texto, era un vídeo de 30 segundos que mostraba a Diego en lo que solo podía describirse como un jardín celestial. En el vídeo Diego aparecía radiante vestido con ropas blancas que brillaban con luz propia.
Detrás de él se extendía un paisaje de belleza indescriptible, flores que parecían hechas de luz, árboles que se mecían con una música invisible, y un cielo que cambiaba de colores de maneras que desafiaban las leyes de la física. Mamá, decía Diego directamente a la cámara, quiero que sepas que este lugar es más hermoso de lo que cualquier palabra puede describir. Papá, Dios me ha dado permiso especial para mostrarte que la muerte no es el final, es solo el comienzo. El doctor Martínez analizó cada píxel del vídeo usando la tecnología forense más avanzada disponible. No encontró evidencia de manipulación digital, efectos especiales, o cualquier tipo de alteración. La calidad de imagen era superior a cualquier tecnología de vídeo existente, con una resolución y profundidad de color que superaba las capacidades de cualquier cámara fabricada en la Tierra. Lo que más impactó al científico cristiano fue el mensaje final del vídeo. Diego extendía su mano hacia la cámara y decía, Doctor Martínez, Dios le dice que continúe su trabajo. La ciencia y la fe no son enemigos, son dos formas de entender la misma verdad. Usted está destinado a ser un puente entre ambos mundos. Su investigación ayudará a miles de personas a encontrar esperanza. El doctor no le había contado a nadie sobre su lucha personal por reconciliar su carrera científica con su fe cristiana. Esa noche el doctor Martínez se arrodilló en su laboratorio y oró como no lo había hecho en años. El versículo que resonó en su corazón fue 1 Corintios 2, 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entendió que estaba siendo testigo de algo que trascendía la comprensión humana, algo que Dios estaba revelando para fortalecer la fe de una generación que había comenzado a dudar de lo sobrenatural. El mensaje final. 6 meses después del primer mensaje, la historia de María Elena y Diego había tocado corazones alrededor del mundo. Periodistas, científicos, teólogos y personas comunes peregrinaban hasta la pequeña librería de Barcelona para conocer de primera mano el testimonio que estaba revolucionando la comprensión moderna sobre la vida después de la muerte. Sin embargo, María Elena permanecía humilde, siempre dirigiendo la gloria hacia Dios y recordando a todos que ella era simplemente un instrumento en las manos del Todopoderoso. El último mensaje llegó en una fecha muy especial, el 24 de diciembre de 2024, en Nochebuena, exactamente 9 meses después de la muerte de Diego. María Elena estaba preparando la cena navideña para los huérfanos del orfanato local, una tradición que había comenzado después de perder a su hijo, cuando su teléfono vibró con una intensidad diferente, más suave, más melodiosa. El mensaje que apareció en pantalla era más largo que todos los anteriores combinados. Mamá querida, comenzaba el mensaje, esta será mi comunicación final contigo a través de este medio. Papá, Dios me ha mostrado que mi misión en la tierra está completa. He podido reparar no solo nuestra relación, sino ayudar a sanar cientos de corazones rotos. Pero ahora debo prepararme para el próximo nivel de mi existencia celestial, donde seré asignado a tareas aún más grandes en el reino de nuestro Padre. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de María Elena, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de gratitud profunda. Continuó leyendo, quiero que sepas que cada oración que hiciste por mí durante esos 3 años difíciles llegó directamente al trono de Dios. Aunque yo había rechazado la fe externamente, tu amor constante y tus súplicas incesantes crearon un escudo protector alrededor de mi alma que me salvó de la perdición eterna. El mensaje revelaba detalles que solo Diego podría conocer sobre sus luchas internas durante los años de separación. Describía las noches en que había llorado recordando las canciones cristianas que María Elena le cantaba cuando era niño, los momentos en que había estado al borde del suicidio y una voz inexplicable lo había detenido, las ocasiones en que había sentido una presencia amorosa que no podía identificar, pero que ahora reconocía como las oraciones de su madre materializándose en protección angelical. En el momento del accidente, continuaba Diego, cuando el auto comenzó a volcarse, no sentí miedo. En cambio experimenté una paz sobrenatural y vi un túnel de luz más brillante que 1000 soles. Al final del túnel estaba Jesús mismo, esperándome con los brazos abiertos. Me dijo, Diego, tu madre nunca dejó de orar por ti. Esas oraciones han pagado el precio de tu salvación. Fue entonces cuando entendí que el amor de una madre que ora es una de las fuerzas más poderosas en todo el universo. El mensaje incluía también instrucciones específicas para María Elena. Debía escribir un libro contando toda la historia,
establecer una fundación para ayudar a familias que habían perdido seres queridos, y convertir su librería en un centro de sanidad emocional donde las personas pudieran encontrar esperanza en medio de sus pérdidas más profundas. Dios tiene planes enormes para ti, mamá. Tu sufrimiento no fue en vano, fue la preparación para un ministerio que tocará millones de vidas. Pero la parte más conmovedora del mensaje final vino al final. Mamá, cada vez que veas una mariposa amarilla, sepas que soy yo diciéndote hola desde el cielo. Cada vez que escuches la canción Amá sin gracia en momentos inesperados, recuerda que es mi forma de decirte que estoy bien. Y cada vez que ayudes a alguien que está pasando por un duelo, estarás cumpliendo mi legado de amor y esperanza. El mensaje terminaba con las palabras que María Elena había esperado escuchar durante 3 años. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar, y estaré esperándote cuando llegue tu momento de venir a casa. Pero por ahora, vive plenamente, ama intensamente y nunca dejes de creer en los milagros. Porque tú, mamá querida, eres un milagro viviente. Tu hijo que te ama eternamente, Diego. Esa noche, mientras María Elena servía la cena navideña a los huérfanos, una mariposa amarilla entró misteriosamente al comedor y se posó suavemente en su hombro. Los niños gritaron de alegría señalando la hermosa criatura, y María Elena sonrió a través de sus lágrimas, sabiendo que Diego estaba cumpliendo su primera promesa. El versículo que llenó su corazón en ese momento fue Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La historia había llegado a su final perfecto, pero el verdadero ministerio de María Elena apenas comenzaba. Hermanos y hermanas, la historia de María Elena y Diego nos enseña una verdad poderosa que trasciende todas las barreras del tiempo y la muerte. El amor de Dios es tan infinito que puede usar cualquier medio, incluso la tecnología moderna, para demostrar que sus promesas son eternas. Cuando pensamos que hemos perdido para siempre a alguien que amamos, cuando creemos que nuestras oraciones no han sido escuchadas, Dios está trabajando de maneras que jamás podríamos imaginar para traer sanidad, restauración y esperanza a nuestras vidas quebrantadas. Esta historia nos recuerda que ninguna oración sincera se pierde en el vacío, que ninguna lágrima derramada por amor pasa desapercibida ante los ojos de nuestro Padre Celestial. María Elena nunca dejó de creer, nunca dejó de orar, nunca dejó de amar, y Dios honró su fe de una manera que superó sus más grandes expectativas. Su perseverancia se convirtió en el canal que Dios usó para obrar un milagro que no solo transformó su propia vida, sino que tocó corazones alrededor del mundo entero. Si estás pasando por una pérdida, si hay una relación rota en tu vida, si sientes que Dios está en silencio, recuerda esta historia. Aférrate a la esperanza de que nuestro Señor tiene el poder de restaurar lo que parece irreparable, de sanar lo que parece incurable, de resucitar lo que parece perdido para siempre. Porque cuando Dios habla, los milagros suceden, y tu historia de dolor puede convertirse en tu testimonio más poderoso de victoria y fe.